En esta sesión voy a dar un breve repaso de mi experiencia durante el tercer trimestre de la carrera, que fue el 19 primavera. Tengo a la mano la carpeta de Google Drive donde tengo guardada toda mi información sobre ese trimestre. En particular, voy a hablar de las asignaturas que cursé y pues evidentemente también de algunas otras experiencias. Pero bueno, en resumen, durante mi tercer trimestre, que reitero fue el 19 de primavera, recordemos que en la UAM son 3 trimestres al año. Empieza el trimestre de invierno, luego el de primavera, no hay trimestre de verano y el trimestre de otoño. Entonces, bueno, ya con lo de las huelgas y lo del confinamiento y todo, pues ya se desfasó. Pero bueno, en teoría es así. Hay 3 trimestres al año y Y bueno, este en particular me gustó bastante. Cursé arte y literatura antigua y medieval, filosofía antigua y medieval, historia antigua y medieval, metodología y México prehispánico. O sea, fueron 5 asignaturas. Mm, Voy a dar así un recorrido muy breve de lo que hice en cada una de ellas para que, pues, quien esté interesado, interesada en la experiencia que tuve, pues tenga un punto de referencia por si en algún punto le llama la atención estudiar esa carrera bastante interesante de humanidades. Voy a empezar rápido con arte y literatura antigua y medieval. Ahí cursé con el doctor Dan Cassés, un gran profesor. No lo llevé durante muchos trimestres, creo que nada más me dio clases en esa asignatura y en la siguiente, la de arte y literatura moderna, 16 al 18. Pero creo que vale mucho la pena recordarlo. En particular, bueno, trabajamos sobre algunas reflexiones, como la primera, que de hecho me llama la atención, aquí la tengo a la mano, porque el profesor nos pidió definir la literatura. Y se me hace bastante interesante, porque realmente no hay mucha bibliografía al respecto. Voy a leer de manera muy rápida el trabajo que realicé para ver qué se puede rescatar. La definición de literatura para el estudio de las humanidades. Mi nombre y coloco lo siguiente. Desde la epopeya de Gilgamesh hasta la más reciente obra literaria, esta rama de la lingüística nos ha acompañado como medio legitimador de nuestra propia identidad. Y bueno, desde ahorita pues yo ya puedo discutir evidentemente esa definición propia, porque pues ya han pasado muchos trimestres. Entonces, pues no estoy tan seguro si la literatura es una rama de la lingüística. Y esa cuestión de identidad también es un poquito ruidosa desde el punto de vista que tengo ahora. Pero bueno, vamos a ver qué más escribí. Un punto fundamental en la vida humana siempre ha sido la literatura. A partir de obras literarias hemos realizado diversas representaciones tanto de eventos reales como ficticios, así como sentimientos, anhelos, esperanzas y temores a lo largo de nuestra historia. En este ensayo haré un análisis a la definición de literatura y cómo esta definición afecta a la creación de identidad en diversas culturas a lo largo de la historia humana. Para lograrlo, me basaré en el texto La literaturidad de Jonathan Collar. Aquí tengo una rata, debe ser Jonathan y me faltó la N final. Al mismo tiempo, mi percepción del concepto de literatura servirá como punto de partida para este análisis. Comenzando con mi análisis, mencionaré brevemente a Collar con respecto a su concepto de literatura. Y cito a este autor. Abro comillas, en estas condiciones podríamos llegar a la conclusión de que la literatura no es ninguna cosa más que aquello que una sociedad determinada trata como literatura. Es decir, un conjunto de textos que los árbitros de la cultura, profesores, escritores, críticos académicos, reconocen que pertenece a la literatura. Cierro comillas y bueno, esto también da lugar a mucha discusión. Desde mi punto de vista actual, pues esto es muy insuficiente. Pasa lo mismo en este caso de Jonathan Collar con otros autores como Terry Eagleton. Igual Terry Eagleton tampoco sabe definir lo que es la literatura. Entonces, ¿cómo vas a trabajar con algo que no puedes definir? Michel Foucault también de una definición muy escueta y en general mucha crítica posmoderna hace esto. Yo prefiero abordar la literatura desde la definición que propone Jesús Maestro en su crítica de la razón literaria. Lo voy a decir al final de este texto para poner en contraste esta concepción inicial que tenía yo prácticamente al principio de la carrera.
Es así como podemos determinar que la literatura depende esencialmente de una convención para considerarla como tal. A partir de este concepto, es posible imaginar que cada obra literaria es tal dependiendo del contexto en el que ésta fue escrita. Es así como la literatura se convierte en legitimadora de la realidad humana, tanto su realidad como sus conceptos abstractos. Del mismo modo, la literatura necesita un segundo factor para considerarse como tal: el uso de modelos en obras anteriores, que previamente se han catalogado en esta categoría. Ante este punto, Coller, aquí me equivoqué, puse Cullen como Edward Cullen, pero es Coller, Jonathan Coller. Jonathan Coller menciona, cito: toda obra literaria se crea en referencia y en oposición a un modelo específico que proporcionan otras obras de la tradición. Las obras están determinadas por estructuras convencionales, cierro comillas. De este modo, la literatura se define a sí misma a partir de los elementos fundamentales, una convención dada en un contexto determinado y el modelo dado por otras obras ya pertenecientes a esta rama del conocimiento. Por otro lado, la definición de literatura se adapta a cada circunstancia y la clasificación de un escrito como obra literaria depende en su mayoría de estas dos definiciones fundamentales. A partir de esta definición es posible analizar a la literatura como legitimadora de las diversas culturas de la humanidad, tanto en hechos como en conceptos. En conclusión, la literatura, al mismo tiempo que requiere de la sociedad en torno a el que se desarrolla, la literatura también se vuelve un medio de expresión para que ese mismo sistema, bueno, aquí seguramente me equivoqué redactando, ese mismo sistema que la produce, se reproduzca y venere a sí mismo. Y bueno, esa última conclusión seguramente la retomé de mis clases con Alejandro Estrella, porque precisamente Alejandro Estrella hace referencia a la cuestión de que la religión es el medio a través del cual una sociedad se rinde culto a sí misma. Tiene sentido, evidentemente. Entonces yo hago algo similar aquí. Y bueno, reitero, me basé en el texto de La literaturidad de Jonathan Coller, publicado en una revista titulada Teoría Literaria. A ver. Ahora, rápidamente, mi definición de literatura, pues prácticamente se apega a la definición de Jesús Maestro en la actualidad. Voy a tratar de parafrasearlo, tal vez la recuerde exactamente como es, pero bueno, la literatura es una creación humana, porque es hecha por seres humanos, y es también una creación racional, que se vale de signos del sistema lingüístico a los cuales les otorga la literatura a estos signos lingüísticos un valor que los alemanes llamaron estético, pero desde la tradición hispano-grecolatina es mejor llamar poético. Es decir, la estética es aquello que se limita a la sensación desde la perspectiva hegeliana. Habrá que discutir esto, claro, pero en resumen es eso. Y la perspectiva poética en realidad no solo se limita a sensación, también abarca el concepto de creación. Pero bueno, la literatura le otorga un valor poético a los signos del sistema lingüístico. Y bueno, es también esta creación humana irracional se abre camino hacia la libertad a través del enfrentamiento dialéctico. Eso es muy importante, no se puede dejar de lado. Pensar es pensar contra alguien, si seguimos la definición de Gustavo Bueno, o bueno, esa frase de Gustavo Bueno. Y también, por último, la literatura se compone de 4 materiales fundamentales, que son el autor, la obra literaria, el lector, que lee para sí mismo, y el intérprete o transductor, que es quien lee para los demás. Y de hecho aquí le doy un poco la razón a Jonathan Coller, un profesor, un editor, un censor de cualquier tipo, en este caso para la literatura, de manera particular, es un transductor. Entonces, esa es una definición que yo propongo de literatura. Seguramente se puede ampliar más, seguro se me escapan algunas cosas que dice Jesús Maestro, pero creo que vale la pena tomar esa base. Ahora, pues evidentemente con Dan Cassés en Arte y Literatura Antigua y Medieval leímos a los clásicos griegos, empezando obviamente por Homero, la Ilíada, la Odisea. También abordamos creo que un poco de literatura de la antigua Roma, haciendo por ejemplo referencias a las comedias que se representaban en el Coliseo. Por ejemplo, me acuerdo la de la comedia de Anfitrión, donde se ridiculiza esa figura
la del padre adoptivo o putativo de Hércules, y como Zeus, pues precisamente él, pues es el verdadero padre de este semidios. Recuerdo haber leído también la Metamorfosis de Ovidio, que bueno, pues hace contraste con ese título de La Metamorfosis de Kafka, que en realidad ese no es el nombre que propone Kafka. El que sí se llama Metamorfosis es esta de Ovidio. Creo que no leímos algo de Mesopotamia ni de Egipto. Hubiera sido interesante. Y bueno, también abordamos evidentemente arte medieval, desde la pintura, desde la arquitectura. Vimos la disposición de los conventos medievales y creo que sí hicimos referencia al Nombre de la Rosa. El Nombre de la Rosa, esa grandiosa novela de Humberto Eco, que también tiene una muy buena adaptación al cine. ¿Quién es Jonathan Connery? Bueno, Connery se apellida el protagonista, no me acuerdo cómo se llama, pero creo que sí es Jonathan. Si no me estoy confundiendo con Jonathan Collar. Ah, no, es Sean Connery. Ya me acordé. Que hace a Guillermo de Baskerville o William de Baskerville. Podría decir más sobre Dan Cassés, gran profesor. Evidentemente, pues cada profesor desde su libertad de cátedra ejerce su enseñanza. Y eso pues tiene muchas virtudes y por supuesto también tiene muchas cosas que se pueden mejorar o discutir. Pero me limito a mencionar lo que aprendimos en su clase. Y después al siguiente trimestre recuerdo que también lo tuvimos como profesor. Bueno, después en filosofía antigua y medieval tuvimos a el profesor Bolaños, gran profesor, le tengo un gran aprecio, espero que se encuentre muy bien, quizás lo encuentre el próximo trimestre o dentro de un par de trimestres si es que curso la maestría en la UAM Coajimalpa. Y bueno, con él abordamos muchas cuestiones sobre varios filósofos griegos. Se me hizo interesante porque el profesor propuso abordarlo también desde una perspectiva moderna. En particular, recuerdo que vimos un libro propuesto por uno de los creadores de los modelos atómicos, no me acuerdo quién, o algún físico de renombre del siglo XX, por decir un nombre, no creo que sea, pero tal vez Rutherford o Chadwick o algo así, algún eh, intelectual de ese calibre a quien analizamos. Digo, Chadwick no creo porque es un poco anterior. Mm, pues tal vez contemporáneo a Albert Einstein. No creo que Oppenheimer, hablando de la película que estuvo recientemente de moda. Pero bueno, hay un libro que relaciona a los filósofos griegos presocráticos con la concepción actual de la física moderna y la física, bueno, la física moderna en torno a la relatividad y la física cuántica. Entonces se me hizo algo muy interesante. Nosotros, como equipo, porque fue un equipo como de 4 personas, expusimos la República de Platón. Estuvo muy genial, me encantó. La verdad es que disfruté mucho hacer esa exposición. Y bueno, pues fue un trabajo arduo, porque siempre trabajar en equipo es difícil, incluso si trabajas con tus amistades, lo cual fue el caso. Pero bueno, de todas formas fue un gran trabajo. Tuvimos que analizar los libros 7 y 8 de la República. Yo la verdad preferí abordar todos los libros para tener como referencia a la República en futuros trabajos que yo seguramente voy a realizar en mi profesión. Y bueno, en particular me acuerdo que si ya me centré en el libro 9 en torno a la alegoría de la caverna. Ahí sí me explayé un poquito más. Valió mucho la pena. Un día voy a compartir de manera específica esa exposición. Creo que vale mucho la pena. Eh, no tengo demasiado más que decir, pero bueno, rescato que con el profesor Bolaños vimos también una manera o un esquema muy particular de hacer exposiciones. Después lo rescaté justamente en mi último trimestre con la profesora Elodie Segal. Entonces en su momento también lo traeré a colación. Luego, en historia antigua y medieval, a ver, ya no me acuerdo con quién la cursamos. Seguramente con... Ah, ya me acordé. Bueno, fue una profesora colombiana, ya no me acuerdo de su nombre. La tengo en Facebook, a ver si no me regaño por no me acuerdo. Me digo, sí, seguramente la recordaré porque me acuerdo mucho de sus clases. Pero bueno, recuerdo que fue una cuestión muy interesante el
el hecho de trabajar ahí sí, desde Babilonia, desde Mesopotamia, hasta también cuestiones de historia medieval. Me acuerdo que esta profesora abordaba mucho el tema de la moda. Entonces vimos también historia material, desde cómo se vestía la gente de la Edad Media, algo bastante interesante. Entonces, pues creo que vale la pena traerlo a colación. Mm, Vimos a Jacques Le Goff como nuestro filósofo, digo, nuestro historiador de cabecera. Evidentemente, Jacques Le Goff tiene grandes estudios sobre historia medieval. Entonces, valió muchísimo la pena. Se apellida Parra, ya me acordé. Ah, Cristina. Cristina, es que la tengo en redes sociales, entonces voy a buscarla a ver, para no equivocarme. Cristina. Ah, sí, Cristina Sánchez Parra. Entonces, gran profesora. Solo nos dio clases un par de trimestres. Ya después creo que consiguió un puesto como investigadora en la UNAM. Enhorabuena, Cristina. Pero bueno, cabe resaltar que esta es la única materia de la carrera en la que saqué S, que equivale a 6. No tanto porque no me fuera bien en las evaluaciones, sino porque yo llegaba muy tarde casi diario, bueno, casi todas las clases, o a veces faltaba directamente. Entonces también eso me llevó a bajar mucho mi nota. Por fortuna hice un trabajo final muy bueno, muy interesante sobre la epopeya de Gilgamesh. Entonces con eso subí mi nota lo suficiente para aprobar. Entonces también, gracias a Gilgamesh, aprobé mi curso de historia antigua y medieval. De hecho hice un sigurat, una representación como una especie de protopirámide, y a través de ese sigurat relaté la epopeya de Gilgamesh. Fue algo muy interesante. Y pues bueno, mis compañeros, mis colegas, pues también se encargaron de exponer algún tema de su interés sobre el curso. Una compañera mía, Carly Carrasco, se disfrazó de princesa medieval. Otra muy buena amiga mía, Saraí, utilizó un modelo de la cabeza de Vlad, el empalador, que bueno, pues es el personaje en el cual se basa el conde Drácula. Y bueno, hubieron proyectos muy interesantes. Hubieron castillos medievales, pirámides egipcias. Entonces me gustó. Y de hecho hay una foto en la coordinación de ciencias sociales y humanidades en donde estamos así todo el grupo exponiendo cada quien su modelo. Eh, y bueno, reitero, fue mi única S en toda la carrera. Pero la verdad la disfruté bastante. Fue una asignatura muy genial. Luego, metodología. Ahí estuvo interesante porque inicialmente teníamos a la profesora Silvia Sosa. Le mando un saludo, un abrazo. Tengo muy buenas experiencias con ella. Pero justamente en ese momento Silvia estaba comenzando sus estudios de doctorado. Entonces dimitió de nuestra asignatura y contrataron a otro profesor. La verdad es que no me acuerdo de su nombre. Tal vez lo tenga en la mano por ahí, pero bueno, no lo sé. Eh, pero de lo que sí me acuerdo, pues es que, pues igual, abordamos algunas cuestiones básicas de cómo citar, etcétera. Cabe resaltar que aquí en este trimestre, retomando también el segundo y el primero, sí tuvimos mucho contacto con el Centro de Escritura y Argumentación. Entonces, pues valió la pena en ese sentido, porque con el CA tuvimos esa labor colaborativa y yo terminé mis evaluaciones de español bastante bien. En español 3 saqué creo que 86. Entonces creo que, no sé si en este examen, o sea, no, en mi diagnóstico, cuando entré a la carrera, yo fui el promedio más alto de español. Entonces, pues no es por presumir, pero yo era quien mejor redactaba de esa generación. Y seguramente, pues aún lo haré bastante bien. Si es que me llevo a enfrentar de nuevo a ese examen, que de hecho es parte de los requisitos para ingresar a la maestría. Entonces me enfrentaré de nuevo al examen de español del CEA. Espero que me vaya bien, yo creo que sí, pero pues bueno, me voy a esforzar de todas formas. Me acuerdo que era un tema libre, el de la exposición que teníamos que hacer para metodología, y yo decidí reciclar mi ensayo sobre la naturaleza dual de las matemáticas, una visión desde el análisis de sistemas dinámicos. Ya hablé sobre este ensayo en el video anterior, pero bueno, retomo conceptos como la concepción de las matemáticas tanto como invento de la humanidad, pero también como un descubrimiento de la humanidad. Pongo
sobre la mesa temas como las ecuaciones diferenciales que representan un sistema inductor, resistor, capacitor, RLC. Pongo sobre la mesa la ecuación que representa al teorema de convolución, la integral de convolución. Y pongo también sobre la mesa la famosísima identidad de Euler o de Euler. Entonces, bastante interesante. Ahora, en ese sentido, pues aún yo estaba aprendiendo a citar en esos momentos. No está, desde mi perspectiva, bien citado. Bueno, tal vez sí, creo que está citado en APA. Sí, aquí ya estaba citando bien. Pero bueno, también yo usaba muy poquitas fuentes bibliográficas. Eh, pero bastante interesante. Me acuerdo que me gustó y creo que aquí tengo imágenes de anotaciones que el profesor realizó sobre mi trabajo. Sobre todo corrigiendo mi manera de citar. Pero bueno, son anotaciones que creo yo valen mucho la pena tener a la mano. No diré mucho más sobre metodología porque aparte es lo que todo el mundo dice. Ya quiero barquear metodología, pero no conviene barquear metodología de la investigación porque después uno se da de topes con la tesis. En mi caso, bueno, pues sobre la marcha, pero sí aprendí a citar bien. Puedo citar prácticamente en cualquier sistema necesario, así como los programadores que deben saber programar, valga la redundancia, en varios lenguajes. Yo pues sé citar en varios esquemas, en varios sistemas. Sobre todo, bueno, los clásicos de la academia postmoderna. APA, Chicago, MLA, Harvard, etcétera, etcétera, etcétera. Y para finalizar, México prehispánico con la doctora Miruna Achim. Gran profesora, gran persona, muy exigente por supuesto, pero también una persona de la que se puede aprender mucho. Ella nos llevó a varios recorridos guiados en el Museo Nacional de Antropología y tuvimos la fortuna de en cada sala del museo contar con la guía de los curadores. Entonces fue algo genial porque Miruna nos llevó a conocer la sala mexica, la sala de las culturas del poniente, la sala posclásica, la sala de las culturas del norte. Creo que no trabajamos la de la sala maya, pero valió la pena. Valió la pena trabajar con ella. Después, bueno, esa fue mi segunda experiencia con Miruna en México prehispánico. Antes de eso, yo ya lo había cursado, antes de haberme dado de baja. Y ahí nos llevó a varios sitios arqueológicos. Nos llevó a Cacaxtla, Xochicalco, Cantona, Tenochtitlan, evidentemente el Templo Mayor, Teotihuacán y varios más. No recuerdo en este momento todos, pero fueron experiencias increíbles. Y bueno, pues por supuesto aplicamos los conocimientos de los textos que leímos en clase. Nuestro autor de referencia casi siempre fue Enrique Florescano, quien tiene textos muy interesantes sobre Teotihuacán, sobre los mayas, sobre culturas posclásicas. Y bueno, también, por ejemplo, aquí tengo uno a la mano, estaba en inglés. Obsidian Reflections, reflexiones de obsidiana, reflexiones sobre la obsidiana, de... A ver, ¿de quién era este artículo? No me acuerdo, pero me acuerdo que estuvo muy interesante. Y bueno, curiosamente, Miruna, esto lo pongo sobre la mesa, en este momento en posgrado trabaja historia de la ciencia. Y tiene sentido. Digo, la arqueología es una gran ciencia. Alejandra Pastrana y también Yvonne Atby fueron las autoras de el capítulo que leímos sobre la obsidiana, que se llama The Symbolism of Obsidian in Postclassic Central Mexico. Entonces fue un concepto muy interesante. Vimos el uso de la obsidiana tanto material pero también espiritual. De hecho, creo que en alguna sección las autoras mencionan que la obsidiana se bebía como una especie de sustancia curativa. Entonces era algo bastante genial. Y bueno, dejo ahí esa lectura, muchas otras evidentemente, pero una gran experiencia.
Le agradezco mucho a Miruna. Ella también es muy exigente con sus evaluaciones. Hay que redactar muy bien con ella. Tiene una frase buenísima que dice: no existe la escritura, sino la reescritura. Siempre un texto se puede modificar, mejorar, etcétera, etcétera, etcétera. Le agradezco mucho las experiencias y bueno, espero en el futuro encontrármela. Ya sea también en las aulas o pues colaborar con ella en algún artículo de investigación o algún tema por el estilo. Y bueno, esas fueron mis asignaturas. Creo que no hay demasiado que decir sobre otras cosas. Ahora que lo pienso, creo que nada más había hecho mi video sobre la experiencia de la carrera en general y sobre el primer trimestre. Me salté el segundo trimestre. Entonces en el siguiente video voy a hacer mi experiencia en segundo trimestre para también hablar un poquito de esas materias y de mis experiencias. ¿Qué puedo rescatar de aquí? Ah, bueno, me acuerdo mucho que, así ya hablando en un tono más relajado y fuera de la cuestión académica, mmm, ahí trabajé, bueno, ya más allá de hablar de trabajo y de investigaciones y de todo, tuve unos muy buenos eventos sociales. Me acuerdo que mmm, fue una de las mejores pedas que tuve en la casa de mi amigo Arthur Flames. Esa casa ya está consagradísima para las pedas de la UAM. En ese momento estaba como en ese periodo de transición, ya para ser así como que el spot definitivo. Pero recuerdo que primero fuimos a casa de una amiga que vive cerca de la universidad. Y ya después nos fuimos, bueno, yo me fui bien pedo a esa otra fiesta. Estuvo chido. En la primera fiesta me acuerdo que me besé con una amiga, estuvo genial. Ya estábamos bien pedos todos. Y de así, pues trastabillando, como pude, de ahí caminando sobre la carretera México-Toluca, llegué a la otra fiesta. Y bueno, también estuvo buenísima. Yo prácticamente conocía toda la universidad en ese momento. Entonces, la verdad es que en ese momento yo creo que era la persona más popular de la universidad. Entonces, a cualquier circulito que estaba en la fiesta era de Javi, 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 ¿cómo estás? Y una chela y una cerveza, bueno, una cerveza, un trago, y pues ya terminé. Si de por sí ya llegué bien pedo, pues terminé todavía más. Bailé hasta donde quise, me desvelé muchísimo, no me acuerdo hasta qué hora terminó la fiesta, pero creo que con mi hermana nos fuimos en la madrugada. Y bueno, pues ya después a descansar, porque pues era puente, era 31 de octubre, me acuerdo, era la fiesta de Halloween. Entonces me divertí bastante. ¿Qué más puedo rescatar de ahí? Bueno, también yo me acuerdo que hablé de la peda del Huizache cuando fue mi video sobre el primer trimestre. Creo que esa peda de Arthur Frames fue la mejor. Al punto de que, o sea, esa peda, creo, a ver, fue 19. ¿Qué dije? Bueno, fue en el trimestre del 2019. Pero ya, o sea, estábamos prontos a finalizar con ese año. Y pues también prontos a finalizar con la normalidad. Porque pues todos sabemos qué pasó el siguiente año. 2020. Pero bueno, fue un año genial. 2019 lo disfruté mucho. Muy buenos amigos. Todavía veo algunas personas con las que me llevo bastante bien hasta la fecha. Otras no. Para nada, no nos podemos ni tragar. Nos podemos ver en pintura. Pero bueno, pues creo que es también algo muy propio de la universidad. De los tipos de estudiantes. Y sobre todo cuando uno es muy joven. Digo, por supuesto, uno trata de mejorar, ¿no? Sobre la marcha. Pero pues siempre te vas a encontrar con personas con las que no te vas a llevar bien. Eso pues, es parte de la vida. ¿Y qué más puedo rescatar de ese trimestre? Ah, bueno, no me acuerdo si fue ahí, pero tal vez sí, que fue la primera fiesta en la casa del foráneo. Sí, creo que esa fue también la última fiesta de ese trimestre, el último día. Ah, bueno, nada más rescato de lo de la fiesta de Halloween, que igual la profesora Miruna nos llevó paletas de, así como, pues justo, ¿no? De calaverita. Fue un bonito gesto y pues ya de ahí nos fuimos a empedar a la casa de mi amiga y después de ahí nos fuimos, bueno, me lancé yo a la otra fiesta. Estuvo muy buena, entonces, pues valió la pena. ¿Qué más? ¿Qué más les puedo recordar de ahí?
Mm, bueno, pues creo que ya. No recuerdo gran cosa más allá de eso. Digo, seguramente hubieron cosas geniales. Bueno, creo que también ese año, el 2019, aunque fue al principio, fue la fiesta de cumpleaños de Cardi en su casa, estuvo muy chida. Ah, bueno, también en este trimestre seguramente fue lo de igual una posada a la que Cardi nos invitó, nos la pasamos muy bien. Y pues, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, seguramente por ahí a echar unos pulques cerca de la universidad, los pulques de Don Pablito. Vayan, están muy buenos. En Santa Rosa Xochiac. Y ¿qué más? Bueno, ahí creo que todavía tenía mucho contacto con las amistades que formé en mi carrera anterior de la UAM, que era matemáticas aplicadas. Entonces, justo en ese trimestre, pues yo conocí a mis amigos de humanidades, con los que ya tenía un lazo más o menos fuerte, estrecho. Eh, a mis amigos de mates aplicadas, que bueno, eran amigos de tanto de la carrera, pero también tenía amigos de biología molecular, de ingeniería biológica, ingeniería en computación, etcétera, etcétera. Y también conocía a los de humanidades de los últimos trimestres, porque pues eran con quienes de hecho yo había empezado la carrera. Entonces estuvo genial, fue un gran trimestre y me la pasé súper bien. Tercer trimestre fue una experiencia genial en todos los sentidos. Saqué una S, pero fuera de eso me divertí, entonces creo que valió la pena. Y pues ya, creo que no puedo decir más. Pero bueno, a lo que voy es que pues fue una decisión que valió totalmente la pena. Ah, porque les menciono yo, la carrera la tuve que reiniciar, pero no me arrepiento para nada. Conocí muchas personas que pues ahorita todavía son parte importante de mi vida. Aprendí mucho, afiné muchos detalles que creí que ya dominaba, pero en realidad no. Y bueno, a la fecha sigo aprendiendo. Entonces, pues si tienen la oportunidad de estudiar humanidades, pues claro, o sea, quizás el campo laboral sí es un poco más castigado que otras carreras, pero vale totalmente la pena. Entonces, desde aquí cierro mi experiencia con el tercer trimestre y bueno, voy a regresar a hablar sobre el segundo trimestre en la próxima transmisión.